Hermanos, damos gracias a nuestro Señor por que nos ha permitido poder estar aquí en su casa para alabar, para glorificar su nombre. Queremos saludar a nuestro hermano que viene de California y está con nosotros en esta mañana. Good morning, everyone. We are grateful to be here today and worshiping God, and we are thankful to have our brother from California who's here with us this morning. Good morning. Hoy hay muchos hermanos, algunos que están de viaje y seguros están en camino. Tenemos un weekend largo. Today, this weekend, of course, is a long weekend, and that's why many of our brothers and sisters are not here today. Y queremos darles gracias a Dios por tanta misericordia que tiene con cada una de nuestras vidas. We want to thank God for His mercy upon us. Vamos a orar. Padre, te alabamos. Te damos gracias, Señor, por todo el amor que tú nos das. Lord, we thank you, we worship you, and we thank you for all the love you bestow on us. Estamos aquí, Señor, como instrumentos tuyos, We are here, Lord, as your instruments, para que tú nos uses, Señor, nuestras voces y llevar tu mensaje. so that you use us, Lord, as voices to carry your message. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que se manifieste, Señor, y que obre de una manera especial en nuestras vidas. We pray, Lord, that your Holy Spirit works in a special way in our lives, through our lives. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. In the name of your Son, Jesus, we pray. Amen. En el día de hoy tenemos el mensaje que titulamos Cuando los sueños se acaban, ¿qué hacer? So the title of today's message is, When Our Dreams Are Shattered, What Do We Do? Y está basado en el libro en el capítulo de Lucas, capítulo 24, versículo 16 al 29. And this message is based on the Gospel of Luke, chapter 24, verses 16 through 29. Y dice de esta manera: verso 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas? ¿Y por qué estáis tristes? And so, beginning with verse 16, the Bible tells us there in Luke chapter 24, but their eyes were restrained, so they did not know him, they didn't know Jesus. And he said to them, what kind of conversation is this that you have with one another as you walk and are sad? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Then one of the one who was walking, whose name was Cleopas, answered and said to him, Are you the only stranger in Jerusalem, and have you not known the things which happened there in these days? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? And he said to them, What things? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. And so they said to him, The things concerning Jesus of Nazareth, who was a prophet, mighty in deed and word, before God and all the people. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y crucifixión. And how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death and crucified him. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo, hoy es ya el tercer día y esto ha acontecido. But we were hoping that he was going to be the one to redeem Israel. Indeed, besides all this, today is the third day since these things happened. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Yes, and certain women of our company who arrived at the tomb early
Y como no oyeron su cuerpo, como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles quienes le dijeron que él vive. When they did not find his body, they came saying that they had also seen a vision of angels who said he was alive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. And certain of those who were with us went to the tomb and found it just as the women had said, but him they did not see. Mis amados hermanos, había un hombre en la ciudad de Nueva York que se encontraba sentado en un banco de una plaza. Well, brothers and sisters, there was a man who lived in New York who was actually sitting on a bench in a plaza. Llamado Marcio. His name was Marcio. Y parecía no estar predecir que centenares de personas circulaban a su alrededor. And as he was sitting on this bench, he was not even aware of all the people that were around him. Un dolor penetrante y una devastadora soledad lo abrumaba. He had a lot of pain and sadness inside of him. Aquello parecía una pesadilla para aquel hombre. That moment, he was living a nightmare. Todo fue tan rápido que casi no tuvo tiempo de hacer algo para impedir que todo se desvaneciera en su vida. What had happened to him had happened so fast, he had no way of stopping it. Este hombre tenía una pequeña empresa que prosperaba cada día. Marcio had a small company that was actually prospering. Este hombre tenía una hermosa familia. Marvelous family. La imagen de ciudadano honesto, He was an honest citizen, el hombre confiable, very dependable. el prestigio y el dinero, He had prestige, money. todo se esfumó en un espacio de un mes. But all of these things flew away in the space of a month. Y las cosas para este hombre comenzaron con una simple aventura amorosa. All of this happened when he had an affair. Comenzaron con un viaje de trabajo, con un amante por allí, Supposedly, he would go on business trips with a lover. con un descuido financiero, Didn't take care of his finances. y después vino la traición, Unfaithful. después vino la mentira, Then came all of the lies. después vino el engaño Then he tricked his wife. y finalmente el deseo de la venganza que acabó en un homicidio. And finally came revenge that resulted in homicide. Y aquel hombre sentado en aquella plaza This man sitting there pensaba si ahora debía huir o entregarse a las autoridades. This man, Marcio, was thinking to himself, should I turn myself in or should I try to escape? Fueron 15 años de trabajo, de lucha, 15 años de sacrificio para construir un sueño Years of hard work to construct this dream he had. que, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos se destruyó. And in the blink of an eye, it all was destroyed. Ese de repente se hizo 1000 pedazos y se convirtió en polvo sus sueños. All of his dreams were shattered and became dust. Este hombre no atinaba ahora ni a preguntarse cuándo fue que se equivocó o si tenía fuerzas para comenzar de nuevo. This man couldn't even ask himself, how did all this happen? And do I even have the strength to start all over again? Este hombre, luego de haberse entregado a la policía, And he finally did turn himself into the police. cumplió los años de condena He completed his sentence. y al acabar de salir de la cárcel en libertad condicional, And when he came out of jail on parole, este se aproximaba a una edad de los 50 años he was almost 50 by then. y después
de haber aceptado a Jesucristo allí en la cárcel, But after he accepted Jesus Christ as his Savior there in prison, se mostraba optimista, he had hope. queriendo comenzar una nueva vida, He wanted to start a new life. recogiendo los pedazos He was picking up the pieces que quedaban de sus sueños pasados. of his past dreams. Y a lo largo de la vida nuestra hemos visto And during my life, I have seen a muchas personas many people que ven como sus sueños se caen como castillos de arena. I have seen many people whose dreams are shattered just like sandcastles. Son personas que en medio del dolor, And these are people that in the middle of all this pain, son personas que en medio de las lágrimas in the middle of the tears, no consiguen encontrar una salida en sus problemas en esta vida. and some of these people just don't know how to get away from their problems. Y estas personas son asaltadas muchas veces con las ideas del suicidio. And many of these people have suicidal thoughts. Muchas veces son asaltadas con la idea de la fuga, Many of these people just want to run away from their problems, olvidando que esos dos caminos nunca fueron la solución para este tipo de problemas. and they forget that these two options are not solutions for problems. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios, que es la Biblia, acerca de esto? But what does the Word of God, the Bible, tell us about Cuando this? leíamos el pasaje de el capítulo 24 del libro de Lucas, When we see, for example, here in chapter 24 in the book of Luke, encontramos la experiencia de dos hombres que eran seguidores de Jesucristo. we see the experience of two disciples. Mis amados hermanos, en esa noche oscura se dirigían de Jerusalén a Emaús, That night of darkness, these disciples were leaving Jerusalem and they were going to Emmaus, sintiendo que no tenían más fuerza para seguir soñando, and they felt like they had no more strength to keep dreaming, para construir nada. and they didn't want to build anything. Mis amados hermanos, eran hombres que abandonaron todo para seguir a Jesús. And these were two men who had abandoned everything to follow Jesus. En Él estaban cifrados todos sus proyectos futuros en Cristo. They had put all their future hopes in Jesus. Lo pago. Estaban todos sus proyectos puestos en Cristo. All their hopes were in Jesus. Estos dos hombres estaban dispuestos a envejecer junto a Jesús. These men were ready to grow old with Jesus. Y formaban parte del reino que según ellos opinaban que Jesús había venido a establecer. They wanted to be part of the kingdom that they thought Jesus had come to establish. Y mis amados hermanos, en realidad ellos confundieron las cosas. And in reality, they were actually confused. Jesús le había dicho, Jesus had told them, mi reino no es de este mundo, my kingdom is not of this world. según nos dice en Juan 18:36. That's what John 18:36 says. Pero estos dos hombres estaban tan entusiasmados But these two men were so enthusiastic, con una perspectiva futura and they thought the future would be grand de grandeza, and very rich and big, y que ellos no pudieron lograr interpretar that they did not correctly interpret las palabras del maestro. the words of the teacher, the master. Durante siglos, During centuries, el pueblo de Israel the people of Israel permanecía cautivo, lived in captivity, esperando la venida del gran maestro, waiting for the master to come. y que según ellos los libraría del yugo opresor. And according to them, they would be liberated from their oppressors. Pero el verdadero problema del pueblo no era físico o político.
But the true problem Israel had was not physical or political. sino tenían un problema, tenían una ceguera espiritual But the problem actually was they were spiritually blind, en la cual este pueblo vivía. and they were living in that spiritual blindness. Jesús sí vino. Jesus did come. El Mesías aparecería como los profetas lo anunciaban, The prophet, the Messiah would come as the prophet said he would. pero su obra liberadora But as far as him liberating, iría más allá de la libertad política. was much more than just political liberty. Nuestro Mesías vendría para liberar al pueblo de la esclavitud del pecado en el cual se estaba inmergido. The Messiah was actually coming to save his people from sin. Y su tarea era convertirlos en el reflejo del carácter de nuestro Creador, de nuestro Dios. And the Messiah's job was to convert these people to reflect the character of our Creator. Y en el libro de Juan capítulo 1 verso 9 nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. John 1:9 tells us that he Pero came to hermanos, his a people, pesar de la indiferencia del pueblo de Israel, but because of the indifference of Israel, fue aceptado por un pequeño grupo de hombres que fueron sus discípulos. he was accepted by just a small group of men who became his disciples. Comenzó con 12 He started with 12. y esos 12, gracias a su empeño, a su trabajo, a su responsabilidad que tomaron y al llamado de Dios, hoy nosotros tenemos el Evangelio. And it's because of their 12 and the fact that they preached the gospel and followed God's instructions, that's why we have the gospel up to this day. Algunos en aquellos momentos en que se estaba viviendo incluso no consiguieron entender el verdadero significado de la venida del Mesías. And many people during that time when Jesus walked the earth didn't understand what the purpose of the Messiah was. Al verlo obrando milagros, They saw him working al miracles. verlo multiplicando alimentos, He multiplied food. al verlo curando, sanando enfermos They saw him curing sick people, y hasta resucitando los muertos, even bringing dead back to life. The dead back to life. pensaban que era una cuestión de tiempo They thought it was a matter of time, y que pronto el Mesías mostraría la verdadera naturaleza de su reino. and that soon the Messiah would show the true nature of his kingdom. Y entonces sus discípulos serían los que ocuparían los principales cargos del reino que dominarían al mundo. So his disciples actually had the task of bringing all those principles and sharing it Estos with the world. hombres soñaban, These men had dreams. soñaban en grande, They had big dreams. invirtieron en ese sueño todo lo que poseían. They put all their hope in those dreams. Dejaron sus casas, They left their homes, dejaron su familia, their families. dejaron sus trabajos, They left their jobs. dejaron sus amigos, They left their friends. todo para seguir a Jesús. Everything to follow Jesus. Pero el tiempo pasó But the time kept y cuando rolling. parecía que todo estaba listo para el establecimiento del reino, aconteció lo inesperado. And so when everything seemed like the kingdom was Los coming, soldados something tomaron happened. a Jesucristo preso. The soldiers arrested Jesus. No, aquello no podía ser verdad. And those disciples thought, no, this can't be happening. Pedro sintió que debía hacer algo. Peter felt he should do something. Tomó su espada y le cortó una oreja a un soldado. He took his sword and cut the ear off of a soldier. Pero nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, le recriminó, le llamó la atención por lo que había hecho. But our teacher, Jesus, scolded him for doing that. Allí cuando los soldados prendieron aquella noche a Jesús, So when they took Jesus that night, todo aquello parecía una horrible pesadilla. all that seemed like a horrible nightmare. Los discípulos no podían creer lo que estaban viendo. The disciples couldn't believe what they were seeing. Su maestro, Their teacher, su guía, their guide, estaba preso was in prison. en silencio He a los was in, tribunales, he was in de un silence lado para otro.
from place to place. tratado como un delincuente. He was treated like a delinquent. Después, nuestro Señor fue golpeado, And our Lord was nuestro hit. Señor fue humillado He was beat, humiliated, y luego clavado en la cruz del Calvario con dos ladrones, uno a cada lado. and then he was crucified with criminals on each side. ¿Te das cuenta? Sueños deshechos. Yeah, these were broken dreams. Aquel castillo para aquellos hombres se derrumbó. For those people, everything fell apart. El sábado de mañana The following Saturday, comprendieron que no era una pesadilla. they realized it was not a nightmare. Todo aquel acontecimiento fue una realidad. Everything was a reality. Su maestro estaba muerto Their master was y dead enterrado. and buried. Los sueños se habían desplomado. All their dreams were shattered. ¿Se equivocaron aquellos discípulos al hacer planes para el futuro? Were those disciples mistaken to put No. their hope in him? No se equivocaron. No, they didn't make a Ellos mistake. estaban en lo correcto. They put their belief in the correct person. Para que la vida merezca ser vida es preciso soñar. For life to be worthwhile, Escuche bien, por lo tanto, atrévete a soñar y sueña en grande, big. pues no llegarás más allá de tus sueños. You won't go beyond what you're dreaming. Los animales no tienen la capacidad de soñar Animals, for example, don't have dreams. y el resultado es que no viven, So they don't really live sino like we que do. los animales sobreviven, Animals survive, but they don't really live. pasan por la vida, They go through life, pero no hacen historia. but they don't create any history. Historia que usted puede hacer, History like we can create. pero tú eres un ser humano. We are human beings. Un ser humano creado a la imagen y semejanza de nuestro Dios, And we are created in the image of God. dotado de talento, We have talents. dotado de inteligencia We have intelligence. y además usted es dueño de un cerebro And we are all owners of a brain. capaz de reconocer los valores morales A brain that can distinguish y los valores espirituales. and know moral and spiritual Y values. por lo tanto, mi querido hermano, cree y no tengas miedo soñar. So we should believe and not be afraid to have dreams. Solo que no te atrevas a soñar si no estás dispuesto a pagar un precio The only thing is, don't have dreams unless you're willing to pay the price de ese sueño, of that dream. porque todo sueño tiene un precio Every dream has a price. que te lleva muchas veces a las renuncias, There are dreams that many times ask us to give things te up. lleva muchas veces a los sacrificios. We have to sacrifice things sometimes for those Estos dreams. sueños te llevan al compromiso, We have to compromise, nos llevan a las luchas, to work. al sudor, To porque sweat. cuando tenemos un sueño y queremos que se haga realidad, When we- hay que trabajar. When we have a dream and we want to make it a reality, we have to work. Cuando tenemos un sueño que nuestra iglesia crezca, tenemos que evangelizar. When we have a dream where we want our church to grow, we have Cuando to, tenemos un sueño, tenemos que asistir a nuestra iglesia y estar en unión con la iglesia en oración, buscando de la presencia de nuestro Dios y aprendiendo de su palabra. we have to work for our church and pray to God to help this church. Cuando tenemos un sueño, se nos presentan muchas veces que tenemos que derramar nuestras lágrimas Many times our dreams cause us to shed tears y hasta la muerte. and sometimes even to die. Pero te digo en esta mañana, But I tell you this morning, si tienes un sueño, no temas. if you have a dream, don't be afraid. Las personas incluso pueden matar al soñador. And yes, the dreamer sometimes can be killed. Puedes encontrar quizás una persona que quiera matar tu iglesia, You might find someone, for example, who wants to kill your matar tus church, sueños, to kill your dreams, el llamado de Dios, the calling of God. pero nunca matarán un genuino sueño. But a genuine dream can never be killed. El sueño nace del corazón, mis hermanos.
Dreams are born in our hearts. de alguien que puede pasar de generación en generación And this dream can be passed on from generation hasta to generation hacerse una realidad. until that dream becomes a reality. Hoy nosotros estamos enfrascados en el crecimiento de la iglesia, en la predicación de la iglesia, y estamos creando una base para el futuro. Y We are- quizás muchos de nosotros nos veamos un crecimiento y un fluir de la iglesia, pero dejamos un sueño, porque es un sueño real, porque es un sueño que Dios nos está llamando y queremos hacer cumplir el sueño de Dios y el llamado de Dios. We have a dream to build our church to be a blessing to the community, and we are following this dream in God's calling. Podemos ver un ejemplo de hombres soñadores, José de San Martín y Simón Bolívar. We can see, for example, two other men who had dreams. We have José de San Martín and Simón Bolívar. Estos hombres soñaban con la libertad de Sudamérica. And these men had dreams of a free South America. En una oportunidad tuvo libertad, tristemente ahora están bajo el yugo del comunismo. And there was some freedom there, but unfortunately there's also some communism there now. Pero esos sueños se harán realidad. But those dreams will become reality. Ambos estaban muertos, están muertos, pero los países van a tener un día hechos una realidad sus sueños, These men are dead now, but someday their dreams will will be fulfilled porque sus sueños viven. because their dreams are alive. Mis hermanos, ninguna persona, No person, ninguna familia, no family, ninguna iglesia no church o empresa o nación or nation, sobrevivirá si no es capaz de soñar. no one can survive if we don't have dreams. Se habla hoy de la famosa visión del futuro. Today, for example, there's talk about the vision of the Se future. escriben libros acerca de esos y con razón, porque la visión del futuro, la que da sentido a la vida, a la existencia, y nos muestra el destino hacia el cual marchamos y por el cual vivimos. And, there are many books written on the vision of the future, and this is to give people hope and a reason to live. Pero viene a nuestra mente la interrogante, But a question comes to mind. ¿por qué hacer, pero qué hacer cuando se sueña y se paga el precio del sueño y de todas formas, de repente, todo vuela por los aires? So what happens when we have a dream and we pay the price of that dream, but everything is shattered anyways? Y quiero que analicemos en esta mañana So I want us to analyze this morning la situación de aquellos dos discípulos en que en aquel domingo de mañana, cuando se dirigían de Jerusalén a Emaús, Let's look at these two disciples there in the book of Luke who were walking from Jerusalem to Emmaus. ellos iban caminando, They were walking, y de esta ciudad de Jerusalén a Emaús eran 12 kilómetros. and the distance between Jerusalem and Emmaus was 12 kilometers. Pero imagino que eso fueron la distancia más larga en la vida de esos dos soñadores. And this was probably a long distance for them. Soñadores frustrados. And these were frustrated dreamers. Y el texto bíblico nos dice allí en el capítulo 24, verso 14 de Lucas, dice, y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. And there in Luke, the Bible tells us, and they talked together of all the things which had happened. ¿Qué había sucedido? So what is that happened? Jesús había muerto, Jesus had died. sus sueños se habían acabado, The dreams los were over. discípulos se habían esparcido, All of his disciples were dispersed. Judas se había ahorcado, Judah had hung himself. el apóstol Pedro se había convertido en un traidor, Peter became a y traitor. los otros se habían escondido de los judíos. All the other disciples hid from the Jews. A pesar de ser todavía de día, And even though it was still daytime, todo parecía muy oscuro
Everything seemed dark en la vida de esos dos in discípulos. the lives of these two disciples. Solo se animaban a recordar lo ocurrido. All they could do is remember what had happened. Se animaban a comentar entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. And they were thinking about all of those events that had happened. ¿Sabías que sacamos fuerzas del pasado a pesar de nuestra vertiginosa proyección hacia nuestro futuro? Sometimes we can actually get some strength from past events. Y por eso yo te digo en esta mañana, This is why I tell you this morning, no tengas miedo de mirar hacia atrás, don't be afraid to look at your past, especialmente hacia aquello que hiciste mal. especially if you're looking at things that you did wrong. Observa tus frustraciones y tus derrotas. Study the times you've been frustrated and felt defeated. Y muchas veces escuchamos que todos dicen que debemos olvidar las derrotas y los fracasos And some people will tell you to forget these things, y que debemos de estar listos para intentarlo de nuevo. that we should be ready to just try again. ¿Está bien? And that's good. Está bien intentar de nuevo, sí. And it's good to try again when you have failed. Pero dejar de tener en cuenta las derrotas y los fracasos, eso jamás. But you should never forget the times that you have been defeated. Porque fíjese, en las batallas de la vida, gana quien sabe perder. The battles of life, the person that wins is those Gana- people that know how to lose. Gana quien sabe capitalizar la derrota. It's important that we learn from our mistakes. Gana quien no vive lamentándose por algo que no resultó. Winners don't dwell when they have failures. Fíjese, sino al contrario, Actually, on the contrary, enfrenta las derrotas they confront these sin issues rencor, without bitterness. enfrenta las derrotas sin amargura And they face their defeats without y sadness. enfrenta esas derrotas analizando e investigando por qué falló. And they actually analyze, why did they fail? Y si el sueño se derrumbó, And if the dream is gone, atrévete a crear nuevas expectativas y oportunidades. don't be afraid to look for new opportunities. Escuche bien, cada día es un nuevo día. Every day is a new day. Cada día es todo tuyo. Every day, everything is yours. Cada día es limpio. Every day is clean. Cada día es abierto Every day is open y prometedor. and with promises. Cada día, mis amados hermanos, llega como las alas blancas de la esperanza, lista para despegar desde el valle de tus derrotas rumbo al infinito de nuestras realizaciones. Every day is like a day with wings, ready to give you new opportunities. Yo te digo en esta mañana, enfrenta cada día sin miedo. I tell you this morning, face En- every day without fear. Enfréntate como el águila se enfrenta al brillo del sol. Face the day like an eagle faces the sun as it's E flying. incluso cuando sus pupilas quedan cegadas por el brillo o luminosidad del astro que es el sol, When these birds are flying and they're looking at the sun, y ellas sienten bullir en sus venas la sangre y abren sus alas y salen volando rompiendo el azul del cielo rumbo a nuevos horizontes. these birds fly high in the sky, they open their wings and they fly high through the horizon. Yo te digo en esta mañana que si tus sueños se hizo pedazo, esto no cambia las cosas. And I tell you this morning, if you have dreams that have fallen apart, this does not change anything. Un nuevo día está delante de ti. You have a new day, Esto es lo que cuenta. and this is what matters. No lamente los errores del pasado, Don't dwell on your past ni mistakes. huyas de ellos. Don't run from them either. Enfréntalos. Face them. Habla sin miedo sobre aquello que sucedió. Talk about these things that have happened. Habla por lo más doloroso que fuera, Even if these things hurt, sabiendo que por más que sientas que estás solo, and even if you feel like you are alone, escucha bien, por más que tú sientas que estás solo, no es así.
If you feel that you are alone, you are not alone. Y el texto nos continúa diciendo de la palabra de Dios en Lucas 24:15, dice que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. And there our text continues to say, so it was, while they conversed and reasoned, that Jesus himself drew near and went with them. Y esto es maravilloso, hermano. This is marvelous. Aun cuando no lo sientes, Even if you don't feel it, Jesús se acerca. Jesus is near you. Él nunca nos abandona. He never abandons us. Se preocupa por ti, He por worries mí, about you, for me, por todos. for all of us. Él conoce cada una de tus luchas. He knows all of your difficulties. Él conoce por qué derramas cada una de tus lágrimas. He knows why you shed tears. Él sabe cuál es el límite de tus fuerzas. He knows the limits of your Y lee tu abilities. historia, He knows your history, tu vida. your life. Y Él está listo para levantarte de las cenizas del fracaso y reconstruir tus sueños. And he knows how to pick you up from your ashes and to rebuild your dreams. Y es una pena que a veces cuando recordamos el pasado no lo hacemos con sinceridad. And it's a shame that sometimes when we think of our past, we don't do it sincerely. Y no lo hacemos ni con la intención de sacar lecciones de los errores cometidos. And we often fail to look at our past failures as lessons and learn from our errors. Es triste saber que frecuentemente recordamos el pasado con rencor. It's sad to think that sometimes when we think of the past, we do so with anger. Recordamos el pasado con resentimiento, And we resent the past. llenos de pesimismo, We're pessimists about the past. llenos de autocompasión, And we have no compassion. y también culpamos a otros. Sometimes we blame others for our failures. Y ese clima que creamos a nuestro alrededor And that climate that we build around us no nos permite ver que Jesús está a nuestro lado, does not allow us to see that Jesus que is se with us, aproxima para ayudarnos. that he is near us to help us. Y la historia bíblica que dice, los ojos de ellos estaban velados, de aquellos dos seguidores de Jesús, The text- para que no le conocieran. That text tells us, but their eyes were restrained, so they did not know him. Hay una historia sobre una joven llamada Betty. Well, here's a story of a young lady named Betty. Esta muchacha se enamoró de un joven el cual le escribió por carta varios meses mientras estaba en la prisión. So Betty fell in love with a young man who was in prison, and she wrote letters to him. They wrote letters Esta to each other. joven se enamoró perdidamente de aquel hombre. She was madly in love with him. Sus padres, sus amigos, sus hermanos, todos les decían que no le convenía. And her entire family would tell her that he was no good for her. Este hombre estaba pagando una condena por errores que había cometido en el pasado. And this young man was in jail for errors he had committed in the past. Esta muchacha estaba sola en ese noviazgo con este hombre. And she was by herself with this affair because no one supported her. Y el problema no era el pasado del joven, And the problem was not what this young man did in the past. porque creemos que todo el mundo debe tener una nueva oportunidad. Because we believe that everyone in the world should have a second opportunity, Oportunidad en la vida, a new opportunity in life. pero el problema era el carácter de ese joven. But the problem was this young man's character. La mentira parecía ser la conducta aceptable en su vida. He was a liar and he felt it was okay to lie. Este hombre estaba en prisión por haber cometido un fraude And he was in prison because of fraud. y su comportamiento actual evidenciaba que no había un cambio en su vida. And his conduct, even in prison, showed that he did not change and he didn't care about changing. Y el concepto de este hombre sobre la vida era muy liviano And he was very aloof y in no life. tenía ningún tipo de compromiso con la verdad. And he had no faithfulness to the truth. Esta muchacha fue aconsejada, People gave this young Y lady fue- advice, advertida por lo que podía pasarle.
And she was warned about what could happen with Esta someone like joven de 35 años this. She was 35 years old, tenía un empleo, un salario extraordinario and Betty had a good job, good salary, y había adquirido varias bienes. and she had a lot of material goods. Y todo indicaba que aquel hombre, 8 años menores que esta mujer, And everything seemed to indicate that this man, who was actually 8 years younger than her, solamente quería aprovecharse de la situación de ella. just wanted to take advantage of her. Y así fue. And that's what happened. Betty se casó Betty got married cuando aquel hombre salió en libertad condicional, when he was out on parole. se endeudó She got into debt para juntar dinero para una supuesta empresa que el marido quería establecer. She got in debt because she wanted to give him some money because supposedly he wanted to build a company. Aquella joven vendió algunos de los bienes que había adquirido And this young lady sold everything. y aquel sueño aparente que parecía realidad de esta muchacha se desboronó porque la abandonó llevándole su dinero de esta muchacha. And when she thought her dreams were going to come true, he actually stole everything and left. El tiempo pasó Time Yeah. went by, y esta joven se aisló. and Betty became a recluse. Se aisló para la vida y para los hombres. She got away from everybody, including men. Esta joven se apartó de su familia y de sus amigos. Separated herself from her family and friends. Se negó a hablar de lo sucedido. She didn't want to talk about what happened. Esta joven sufrió en silencio. She suffered in silence. Esta joven pensó que Dios la abandonó o que era muy cruel por permitir todo lo que a aquellos le sucedía. She thought that God had abandoned her or that he was cruel for allowing this to happen to her. Pero un día llamó a su pastor One day she called her pastor y le dijo que vio que había mucho rencor y vio que había mucha amargura mientras ella hablaba. and he noticed that she was very bitter and depressed. Sus palabras estaban llenas de veneno. Her words were full of poison. Esta joven habló mal de Jesús. She cursed Jesus, Esta joven habló mal de su iglesia talked bad about her church y de su familia. and about her family. Y entonces aquel pastor le preguntó, ¿y por qué me llamaste entonces? And so the pastor asked her, then why did you call me? Y aquella joven guardó silencio And she was quiet for a moment. por algunos minutos y dijo, estoy sola, pastor. Estoy muy sola y necesitaba hablar con alguien. After a couple moments of silence, she replied and she said, Pastor, I'm by myself and I needed to speak with someone. Y nos cuenta este pastor que dice que fue doloroso para ella contarme los detalles de su historia. And it was painful for the pastor to hear all of these details that had happened to her. Aquella herida que tenía aquella joven dolía, Her wound was very painful, pero la expuso delante del maestro. but she put it in front of the La expuso master. delante de nuestro Señor Jesucristo, Gave her problems to our Lord Jesus Christ. del gran médico. He is our physician. Y esa herida infectada, And this infected wound, esa herida purulenta, this massive wound, desde aquel momento quedó limpia por la gracia y el poder de nuestro Señor. all of a sudden she felt clean because of the grace, the divine grace of our Lord. Aquella joven por primera vez pudo hablar de lo sucedido y de repente sus ojos se abrieron y se dio cuenta de que ella no estaba sola. For the first time, she was able to talk about what had happened to her, and her eyes were opened, and she realized that she was not alone. Todo ese tiempo Jesús había estado cerca de ella All this time, Jesus was near her, y ella no lo había percibido. but she could not perceive that he was there. Mis amados hermanos, la amargura, Bitterness, el rencor, anger,
y la tristeza sadness, no había dejado sentir la paz que la presencia de nuestro Señor Jesucristo proporciona a sus hijos. all of these emotions did not allow her to see the peace that God gives his children. Y ahora nos viene la pregunta, And now we ¿qué ask, será que cuando la tormenta llega, casi siempre somos incapaces de sentir la presencia de Dios? why is it that when we have storms in our lives, we often do not feel the presence of Jesus in our, Y in la our lives? respuesta la podemos ver allí en la declaración de estos dos discípulos del Señor. And the answer to this question we can see in this text that we've been reading. Jesús lo interrogó sobre qué cosa había acontecido en la ciudad. Jesus had asked them about the things that had happened in the city, Y la respuesta de aquellos dos hombres no se hizo esperar. and the response that these men gave was not correct. Y los vemos, los eventos tenían por centro Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. And so they said to him, we're thinking about the things concerning Jesus of Nazareth, who was a prophet, mighty indeed, and the world before God and all the people. ¿Te das cuenta? Aquellos discípulos sabían lo que las otras personas hablaban acerca de Jesús. So see what's going on here. These two disciples, they knew what other people were saying about ¿Y ellos qué Jesus. decían? But what did they say? ¿Por qué no daban su opinión? Why didn't they give their own opinion? ¿Por qué no afirmaban que Jesús era realmente el Mesías? Why didn't they affirm, these two Si ellos- disciples, that Jesus was really the Messiah? Jesús le enseñó. Ellos vieron los milagros que él hacía. They knew about his miracles. Fíjese bien, muy importante esto que le voy a decir, hermanos. Now listen carefully here. Una relación teórica con Jesús no ayudará mucho cuando aparezcan las dificultades. A weak relationship with Jesus is not going to help you when you have difficulties. Usted puede quizás tener una gran información teóricamente de lo que la palabra de Dios dice, You might have a theoretical knowing of what the Bible says, for example. no basta estudiar la palabra de Dios, la Biblia. It's not enough to just study the Word of God. El precio es encontrar a Jesús What en you, ella. what you have to do is find Jesus in the Bible. Sí, mis amados hermanos, no es suficiente orar, It's not enough to just pray. es necesario buscarlos a través de la oración. We have to seek Him through our prayers. Ese es el medio en que nos acerca cada día a una intimidad con nuestro Dios. This is how we build an intimate relationship with God. Cuando venimos a hablar con nuestro Padre Celestial. This is the time that we use to speak to our En Heavenly primer Father. lugar, para darle gracias por sus bendiciones, We should always thank Him for por His el amor blessings, infinito hacia nosotros, for His infinite love y for luego us, presentarles nuestros problemas. and to present our problems to Him. El precio, mis amados hermanos, de seguir a Jesús es grande. The price of following Jesus is huge. Y hoy es preciso ir a la iglesia. It's important to go to church. Es preciso ir a la iglesia teniendo en mente que vamos para encontrarnos con Jesús. And we have to think that when we come to church, we have to have an open mind to meet Jesus. Por eso nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Jesús. This is why our vision, our focus has to be on Cuando usted Jesus. venga a la iglesia, a la casa de Dios, When you come to church, to God's house, viene a un encuentro personal con el Señor. you come to have a personal meeting with God. Él tiene que salir de estas páginas, He's got to come to you through these pages de la palabra de Dios, of the Word of de la God, Biblia. the Bible. Es necesario para que se convertirse en una experiencia diaria.
And this should be something that should be a daily experience going through this book. Usted no hace nada con decir soy cristiano, yo conozco la palabra, me la leo, me la he leído 50 veces, pero es necesito sacar a Jesús de aquí, esa historia, esa palabra que Dios nos da para que pueda cambiar y transformar nuestras vidas y vivir diariamente con Él. It's not enough to just say, well, I've read this 50 times. No, you've got to allow Jesus to come to you through the pages of this book. Es necesario y tiene que salir de los tratados de teologías para convertirse en vida y en realidad. It's not just enough to know about theology, but you've got to let it convert you and let it become a reality. Y cuando decimos en vida, en realidad, decimos que en nosotros, mediante nuestras vidas, puedan ver a Jesús, porque Él vive realmente en nuestros corazones, diariamente. And this way, other people can see Jesus through you because he lives in your heart. Porque fíjese, solamente la presencia de un Cristo vivo, de un Cristo real, nos ayudará a esperar con paciencia cuando las respuestas tarden en llegar. Because it is our faith in the presence of a real and living Jesus that helps us when the answers to our questions are delayed. Y aquellos dos discípulos continúan diciendo en el verso 21, pero dijeron los discípulos, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. So these two disciples here continue to say, but we were hoping that it was he who was going to redeem Israel. Indeed, besides all this, today is the third day since these things happened. Aquellos dos hombres, seguidores de Jesús, These two disciples, followers of Jesus, comenzaron a dudar de las promesas del Señor. began to have doubts in the promises of the Lord. Aquellas promesas que Él había prometido que resucitaría al tercer día. Including that promise that he would come back to life on the Y third day. aparentemente no había sucedido nada. And apparently they thought nothing had happened. Nosotros nos convertimos en cristianos exigentes. When we think like this, we become demanding Christians. ¿Te das cuenta cómo actuaron estos dos hombres? You understand how these two men acted? Queremos todo aquí y en el momento. We want everything now. No somos capaces de esperar pacientemente el cumplimiento de los grandes actos divinos y esperar en el tiempo de Dios. And we often don't have patience and we don't want to be on God's timeline. Y nos olvidamos de ese consejo bíblico que nos dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. And we forget sometimes what the Bible tells us. It tells us to throw our bread upon the waters and Y then la it will come back to you. realidad es que somos así en todo, And the reality is, this is how we all are in everything, hasta en la vida espiritual. even in our spiritual lives. Conocemos a Jesús hoy We meet Jesus today, y mañana queremos tener la vida de un cristiano adulto. and tomorrow we want to have a full, mature Christian life. Nos olvidamos que el tiempo es un factor indispensable en el crecimiento. And we forget that our spiritual growth is in pieces. Nos olvidamos que un bebé recién nacido le lleva años convertirse en un hombre y en un atleta vigoroso en una marcha de atletismo. And these things take time. For example, we forget that when a baby is born, it takes years for it to become an adult, an athlete that can run marathons. Y la historia de estos dos discípulos, mis amados hermanos, termina con una invitación de parte de ellos. And in this story in the Bible, these two disciples, this ends, they actually invite us to something. Y Lucas nos narra así en el versículo 29 del capítulo 24, dice, llegaron a la aldea donde iban, e hizo que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado.
And it continues to tell us, then they drew near to the village where they were going, and he indicated that he would have gone further, but they constrained him, saying, abide with us, for it is towards evening, and the day is well spent. And he went to stay with them. Y Jesús aceptó aquella invitación, And Jesus accepted this invitation. entró para cenar con ellos, He came in and had supper with them. y en la hora de dar la bendición, And when he went to bless them, aquellos hombres those two men, se dieron cuenta they noticed que aquel desconocido that this man who they didn't recognize at first, que había caminado aquellos 12 kilómetros junto a él, that walked with them for 12 kilometers, era Jesús, was Jesus, su maestro, the teacher, su líder, their leader, su guía. their guide. Mis amados hermanos, hoy vivimos en los días finales de la historia de este mundo. Brothers and sisters, you know, these days we are actually living in the final days of the history of this world. Ya es tarde, And it is late now. ya es muy tarde. It is very late. Las tinieblas morales, The spiritual darkness, the moral darkness, tinieblas espirituales envuelven nuestro planeta. the spiritual and moral darkness are engulfing our planet. Estamos viviendo tiempos difíciles en medio de una pandemia, We're living difficult times in the middle of a pandemic tiempos en que la muerte amenaza, where we are threatened even with death. tiempo en que los cristianos tienen temor, These are times where even Christians are afraid. se quedan en sus casas, They stay home. se quedan con temor a venir a alabar y a glorificar el nombre de They're Dios. too scared to come and worship God, even Pero a in the veces no churches. tienen temor para ir a otros lugares. But they're not afraid to go to other places. Es hora de ver a Jesús. It is time to see Jesus, Es hora de abrirle el corazón a Jesús. to open our hearts to Y es Jesus. hora de invitarlo, como aquellos dos hombres, a quedarse con nosotros. It is time, like those two men, to No invite puedes- him to stay with us. No puedes retardar tu decisión. Don't delay your decision. Hoy es el día. Today is the day. Hace mucho frío sin Cristo. It is very cold without Jesus. El hielo de la indiferencia humana quema el alma. The ice of human indifference burns the soul. El hielo de la indiferencia de los cristianos entristece el espíritu y entristece a Dios. When Christians have this ice, it makes God sad. It makes our souls sad. Y el frío del desamor y del desprecio lastima a Dios. And the coldness of people hurts God. Y yo te pregunto, ¿por qué no abres tu corazón y clamas? Quédate conmigo, Señor. And I ask you, why don't you open up your hearts and shout out, stay with me, Lord? Estamos viviendo un tiempo de indiferencia a la obra de Dios. We are living during a time where people are indifferent to the works of God. Y me entristecía hace un rato cuando nuestro hermano me decía, And it made me sad when our brother was telling fui a us, la playa y veo las iglesias cerradas, I went to the beach and I see the churches are closed. veo la indiferencia del pueblo de Dios. I see the indifference of the people of God. Es necesario revivir a ese Cristo. Y esto vemos y nos narra y nos dice la evidencia de que tenemos que sacar a ese Cristo que aparece aquí en este libro, pero llevarlo de verdad en nuestras vidas. Necesitamos ser cristianos no por un conocimiento literario, sino ser cristianos por haber tenido una experiencia verídica con Cristo y vivirlo diariamente. We have to not just learn about Jesus through the Bible, but we have to have Jesus in our hearts. We have to live Jesus and experience Jesus every day. Y por eso una vez más termino diciéndote,
This is why I finish and tell you. Dile al Señor, quédate conmigo, Señor. Tell the Lord, stay with me, Lord. Y puedes estar seguro You can be sure que los sueños que tú pongas en tu vida that your dreams in your life se van a hacer una realidad con Cristo. will become reality with Christ. Ven a Jesús. Go to Jesus. Hoy es el día. Today is the day. Dios les bendiga God bless you grande, richly rica y abundantemente. and abundantly. Amén. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir. Dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer.